Cada semana revelamos secretos que el tiempo intentó borrar. Suscríbete y descubre lo que pocos se atreven a contar. Cómo los vikingos sobrevivían a las noches más frías del año. Los vikingos sobrevivían a menos 40 grados centígrados, sin calefacción, sin ventanas modernas, sin electricidad. Y no solo sobrevivían, prosperaban. Tenían un conocimiento que hemos olvidado y que la ciencia moderna apenas empieza a redescubrir. En los próximos 20 minutos vas a descubrir cómo lo hacían. Y al final te preguntarás, ¿quiénes eran realmente los bárbaros? ¿Ellos o nosotros? Capítulo 1. La arquitectura del calor. Año 1187. Un constructor llamado Eirik, en lo que hoy es Bergen, Noruega, comienza a cavar. No construye hacia arriba, construye hacia abajo, porque sabe algo que nosotros hemos olvidado. La tierra no solo sostiene una casa, la calienta. Las viviendas vikingas, las langus o casas largas, eran máquinas térmicas diseñadas con precisión científica. Cada decisión arquitectónica conservaba cada grado de calor como oro líquido, porque cuando el termómetro marca menos 30, un solo grado puede significar la diferencia entre amanecer vivo o no amanecer. La primera estrategia era el entierro parcial. Excavaban entre 60 y 90 centímetros bajo tierra. ¿La razón? A esa profundidad, el suelo mantiene temperatura constante de 4 a 7 grados durante todo el año, incluso cuando la superficie se congela a menos 40. Los vikingos no necesitaban termómetros. Observaban. Si el musgo crecía en ciertas rocas enterradas, esa profundidad era correcta. Pero cavar no bastaba. La orientación era crítica. En excavaciones de Borg, Islandia, el 92% de las langus están orientadas este-sureste, con precisión de menos de 5 grados. No es coincidencia. Es ingeniería solar que maximiza exposición al sol invernal durante las pocas horas de luz. Las paredes eran obras maestras de aislamiento por capas. Primero, troncos cortados en luna menguante, cuando la madera es más densa. Luego turba, con aislamiento comparable a lana mineral moderna. Encima, musgo esfagno que retiene 20 veces su peso en agua y contiene compuestos antibacterianos. La ciencia moderna lo redescubrió en 1940. Los vikingos lo usaban 1000 años antes. El techo era el elemento más ingenioso. Cubierto con césped vivo y tierra que pesaba hasta 500 kilos por metro cuadrado, actuaba como masa térmica absorbiendo calor de día y liberándolo por la noche, y cuando la nieve caía, la dejaban acumularse hasta 40 centímetros. Esa capa funcionaba como aislante adicional equivalente a 15 centímetros de fibra de vidrio moderna. El hielo, irónico pero real, los protegía del frío. Ahora viene lo revolucionario. Dentro de la casa, separados por una partición baja, vivían vacas, cabras, ovejas y cerdos. No por falta de espacio, por termodinámica. Una vaca adulta genera 1500 vatios de calor continuo, equivalente a 3 calefactores eléctricos funcionando 24 horas. En 40 metros cuadrados, una vaca eleva la temperatura entre 4 y 7 grados. Con 3 vacas, 2 cabras y un cerdo, hasta 12 grados sin quemar leña. Y había un sistema preciso. Vacas contra la pared del área de dormir, cerdos cerca de almacenes de comida, gallinas en nichos elevados donde su calor ascendente calentaba el aire. Era calefacción viva, respirante, sin consumir combustible. Y la higiene, bajo los animales, capas alternadas de paja y ceniza de abedul. La paja absorbía excrementos. La ceniza, con pH alcalino, neutralizaba amoníaco. Esta combinación generaba compostaje que producía calor adicional. Análisis de suelos vikingos en EDB muestran niveles de amoníaco 60% inferiores a granjas medievales europeas. No solo era funcional, era superior. Compara esto con casas modernas donde el 40% del calor escapa. Los vikingos retenían el 85%. Éramos nosotros los que teníamos que aprender de ellos. Pero mantener el calor era solo la primera batalla. La segunda era aún más crítica. Conservar alimentos durante 6 meses sin refrigeración. Un solo error y toda la familia moría de hambre. ¿Cómo lo lograban?
Capítulo 2. El arte olvidado de detener el tiempo. Invierno del año 1234. Islandia. Una familia de 8 miembros abre su silo en febrero. Zanahorias podridas. Colinabo negro. Nabos líquidos. En marzo, 5 están muertos. No por frío, por hambre. Un error de medio grado había condenado a muerte a una familia entera. Conservar alimentos en el Ártico era ciencia de precisión milimétrica, donde el error no se perdonaba. Y los vikingos la dominaban con maestría que la tecnología moderna apenas iguala. Todo comenzaba excavando pozos de almacenamiento diseñados con exactitud de laboratorio. Profundidad crítica, entre 120 y 160 centímetros. ¿Por qué tan específica? A esa profundidad, la temperatura oscila solo 2 grados anuales, manteniéndose entre 2 y 4 grados. Menos profundo, oscilaciones térmicas arruinaban vegetales. Más profundo, humedad generaba moho letal. Pero aquí viene lo extraordinario. Una familia promedio tenía entre 4 y 7 cámaras subterráneas separadas, cada una especializada. En excavaciones de Reykjavik 2009, encontraron una vivienda con 9 silos distintos, cada uno forrado según su contenido. No era acumulación, era ingeniería alimentaria. Los silos para raíces se forraban con 3 capas alternas: musgo esfagno, ceniza de abedul y paja. Esta combinación creaba atmósfera controlada, reduciendo el metabolismo vegetal en 70%. Las zanahorias entraban en hibernación biológica. Pero lo más fascinante era el sistema de verificación humano, el probador del clan. Este individuo, elegido por sorteo cada temporada, tenía función brutal. Cada 7 días durante todo el invierno, probaba porciones de cada silo. Si enfermaba, todos sabían qué reservas evitar. Si moría, había salvado a decenas. Era detector de toxinas humano, precio que la comunidad pagaba para sobrevivir. En los anales de Noruega del año 1312 se registra a Bjorn el probador, quien detectó contaminación por ergot en el silo comunal. Enfermó gravemente, pero sobrevivió. Su sacrificio evitó que 43 personas murieran envenenadas. Se le concedió honor de no ser sorteado nunca más y tierras adicionales. El riesgo tenía recompensa, y las consecuencias por negligencia eran severas. Según la ley del Frostwinter, quien malgestionaba reservas era obligado a vigilar silos ajenos durante tormentas nocturnas, exponiéndose al frío extremo. En casos graves, familias enteras eran expulsadas antes del deshielo. La supervivencia colectiva pesaba más que compasión individual. Ahora, el dato que cambiará tu perspectiva. En 1987, arqueólogos suecos excavaron un silo en Åland, sellado en 1247. Dentro, semillas de colinabo perfectamente preservadas. Las plantaron, crecieron. Tras 740 años bajo tierra, aquellas semillas seguían vivas. No por suerte, por ciencia empírica perfeccionada durante generaciones. El secreto estaba en que la ceniza de abedul contenía carbonato de calcio que absorbe dióxido de carbono. Al reducir el dióxido de carbono, bajaban la respiración de semillas casi a cero. Habían creado sellado al vacío parcial sin bombas, sin electricidad. Solo observación y refinamiento durante siglos. Compara esto con nuestras neveras. Un corte de luz de 24 horas y perdemos todo. Los vikingos diseñaron sistemas sin energía externa que superaban en durabilidad cualquier tecnología actual. La pregunta no es cómo lo hacían, es por qué lo olvidamos. Pero conservar comida era solo parte de la ecuación. Había que comerla estratégicamente, porque en el Ártico no comes cuando tienes hambre. Comes cuando tu cuerpo necesita convertir calorías en calor para no morir congelado. Y los vikingos habían descubierto el código perfecto de cuándo, cuánto y cómo alimentarse. Un código que la ciencia moderna llama crononutrición y que ellos aplicaban 1000 años antes. Capítulo 3. El código del cuerpo humano. 3 de la madrugada. Año 1203. Una familia de 6 duerme en Sulangus, cerca de Bergen. Fuego bajo. Temperatura exterior. Menos 32 grados. Al amanecer, solo 5 despiertan. El abuelo Halfdan, 64 años, yace inmóvil en el extremo. Hipotermia severa. Temperatura corporal. 27 grados. Causa. Ignoró posiciones de sueño tradicionales.
Durmió acostado, horizontalmente, en el borde, a solo 2 metros del fuego. La posición equivocada le costó la vida. Esta historia, registrada en los anales de Bergen, revela algo fundamental. Sobrevivir al invierno dependía de entender el cuerpo humano como máquina térmica que debía programarse con precisión absoluta. Los vikingos no comían por hambre, comían por termodinámica. Habían descubierto que el momento exacto de las comidas determinaba cuánto calor corporal generabas. Primera comida, al amanecer, un potaje denso llamado grautr, con 1200 a 1500 calorías. ¿Por qué tanta carga? Tras 8 horas de sueño en frío, el cuerpo había agotado reservas de glucógeno. Necesitaba combustible denso para activar termogénesis. Segunda comida, mediodía, proteínas magras, 800 a 1000 calorías, para mantener metabolismo durante actividad física, que en menos 15 grados demanda 40% más energía. Tercera comida, entre 4 y 5 de la tarde, 1000 a 1200 calorías, alta en grasas saturadas. Las grasas tardan 6 horas en metabolizarse, liberando calor sostenido toda la noche. Era un calefactor interno de liberación lenta. Total diario, 4000 a 5000 calorías. Estudios modernos confirman que bajo cero, el cuerpo puede quemar 60% más calorías solo para mantener 37 grados internos. Los vikingos lo sabían sin medirlo, y esto coincide exactamente con crononutrición. Sincronizar comidas con ritmos circadianos. Los vikingos la aplicaban 1000 años antes de que tuviera nombre. Pero el verdadero genio estaba en cómo dormían. Porque en el Ártico, dormir mal no significa despertar cansado, significa no despertar. Las camas vikingas eran plataformas elevadas exactamente 45 centímetros del suelo. ¿Por qué? El aire más frío se acumula abajo. A 45 centímetros estás fuera de esa zona, pero no tan alto que pierdas calor ascendente. Es el punto térmico óptimo. Y no dormían acostados. Dormían semisentados, con ángulo de 15 a 20 grados. Investigaciones de la Universidad de Tromsø, 2017 demostraron que esta posición reduce pérdida de calor en 30%, minimiza superficie expuesta al aire frío y facilita que calor del torso circule a extremidades. Y no dormían separados. Se agrupaban en formaciones específicas, vulnerables al centro, niños menores de 5, ancianos, embarazadas, rodeados por adultos jóvenes en los extremos como escudos térmicos. Conforme avanzaba la noche, la formación se ajustaba manteniendo siempre el núcleo caliente protegido. Tan importante era esto que existían inspectores de sueño, miembros experimentados que durante las primeras semanas del invierno visitaban viviendas al anochecer, verificando que familias se disponían correctamente. Medían distancias, no más de 2 palmos entre cuerpos. Verificaban ángulos, cabezas elevadas, nunca planas. Una familia que no cumplía perdía acceso a leña comunitaria. Y por eso la historia de Halfdan se convirtió en advertencia perpetua. Su familia respetaba comidas, tenía comida suficiente, pero él, por edad y costumbre, insistió en dormir a su manera, acostado, en el extremo, para no molestar. Nadie lo obligó a cambiar, y pagó el precio máximo. Hoy, con camas individuales y calefacción programable, hemos perdido esta sabiduría. Pero todo esto, comida y sueño, dependía de una fuente de calor que aún no hemos explorado completamente: los propios animales, y su gestión era tan compleja como fascinante. Capítulo 4. Calefactores biológicos programados. Si pudieras viajar en el tiempo y entrar en una casa vikinga en pleno enero, tu primera reacción no sería asco, sería asombro, porque esperarías hedor insoportable de animales encerrados meses, y encontrarías aire más limpio que muchos apartamentos modernos. ¿Cómo? Bienvenido al sistema de calefacción biológica más sofisticado jamás diseñado sin electricidad. Los vikingos no metían animales por desesperación, lo hacían por cálculo térmico preciso. Cada especie generaba calor corporal específico, y su ubicación seguía diseño exacto como ingeniería moderna. Una vaca adulta produce 1500 vatios constantes, 3 calefactores eléctricos funcionando 24 horas sin consumir leña. En 40 metros cuadrados,
Una vaca elevaba temperatura entre 4 y 7 grados. Con 2 vacas, 10 a 12 grados. Sin fuego, solo biología. Cabras, 400 a 600 vatios. Cerdos, 800 a 1000. Ovejas, 350. Gallinas, 35 por ave. 10 gallinas. Potencia de bombilla halógena. Y no colocaban animales al azar. Existía sistema de zonas térmicas por convección natural. Vacas junto a pared que separaba establo de área humana. Esa pared de 15 centímetros actuaba como radiador natural. Calor atravesaba madera calentando donde dormían familias. Calefacción por conducción pura. Sin bombas, sin tuberías, solo masa térmica. Cerdos cerca de almacenes manteniendo áreas sobre cero para evitar congelación de reservas. Cabras y ovejas en extremos. Gallinas en nichos elevados donde su calor ascendente calentaba aire antes de circular. Pero vivir con animales genera problema obvio. Excrementos, humedad, olores. Aquí el sistema se vuelve brillante. Bajo animales, capas alternadas de paja y ceniza de abedul. Paja absorbía sólidos y orina. Ceniza, pH 8 a 9, neutralizaba químicamente amoníaco. Este proceso generaba calor adicional. Descomposición bacteriana controlada produce 2 a 3 grados extra en suelo. Compostaje térmico en tiempo real. Cada 3 o 4 días, retiraban paja saturada. Material retirado se apilaba afuera donde continuaba descomposición, generando tanto calor que nieve no se acumulaba encima. En primavera, ese compost fertilizaba campos. Ciclo cerrado de eficiencia térmica y agrícola. Y funciona. Análisis microbiológicos de EDEBI 2013 mostraron niveles de amoníaco 60% inferiores a granjas medievales europeas. No solo era tolerable, era superior. Los vikingos vivían con animales más limpiamente que europeos separados de los suyos. El sistema más impresionante era ventilación. Casas largas no eran cajas cerradas. Diseño de flujo de aire calculado con precisión. Estructura del techo con pendiente y aberturas controladas generaba corrientes convectivas naturales. Aire caliente ascendía. Aberturas superiores dejaban escapar aire viciado. Rendijas inferiores permitían entrada de aire fresco. Este entraba por abajo. Se calentaba junto a animales y fuego. Ascendía. Y ciclo continuaba. Ventilación mecánica sin ventiladores. Solo física atmosférica. Experimentos en Borg 2019 confirmaron que este sistema renovaba completamente aire cada 2 horas, manteniendo CO2 bajo 1000 partes por millón. Cumple estándares OMS actuales, sin extractores, sin filtros, solo diseño inteligente. Y la comparación con tecnología moderna es humillante. Casas pasivas logran retener 70% del calor. Langus vikingas, 75 a 80%. Eran más eficientes que construcciones más avanzadas, con tierra, madera, musgo y ganado. Pero todo este sistema no funcionaba por familias individuales. Funcionaba porque existía red comunitaria compleja con roles específicos, reglas estrictas y sanciones severas. La supervivencia no era logro individual, era operación colectiva dirigida con precisión militar. Capítulo 5. La sabiduría que olvidamos. Ahora sabes cómo construían casas, cómo conservaban alimentos, cómo sincronizaban comidas y programaban sueño, cómo convertían animales en calefactores biológicos. Pero todo eso colapsaba sin un elemento, la comunidad organizada como ejército. Porque en el Ártico vikingo, sobrevivir solo era imposible. Y morir juntos, inaceptable. Cada aldea tenía el guardián del frío. No era título honorífico. Era cargo rotativo anual del miembro más experimentado en supervivencia invernal. Su función comenzaba en agosto. Coordinaba toda preparación, recolección de leña, refuerzo de techos, verificación de heno, asignación de turnos comunales. Todo se anotaba en tablillas o se memorizaba en cantos orales. Bajo su mando operaban especialistas, recolectores de musgo, verificadores de silos, inspectores de ganado. Si el musgo resultaba insuficiente en enero, el responsable perdía privilegios térmicos. Su familia era relegada a rincones más fríos de sala comunal. El calor no era derecho automático, era privilegio ganado con contribución colectiva. Y existía calendario natural. Observaban señales.
gansos volando bajo, sol sin calentar el escudo, vallas desapareciendo, primer aliento visible. Cada señal activaba fase de preparación. Ignorarlas no era descuido, era sentencia de muerte. Una familia que no cumplía cuotas de contribución recibía advertencias públicas en el zinc. Si persistía, consecuencias eran severas. Aquí operaba justicia climática. En salas comunales, donde familias compartían espacio durante tormentas, posiciones junto al fuego, se asignaban según contribución. Los que más trabajaron dormían más cerca del calor. Los negligentes, en márgenes helados. No era crueldad, era lógica de supervivencia. El esfuerzo debía tener recompensa. De otro modo, el sistema colapsaba. Pero la sofisticación iba más allá. Existían infraestructuras comunitarias reveladoras. Algunas aldeas construían pasadizos subterráneos conectando casas con establos y despensas. Estos túneles de 1,20 m permitían moverse sin exponerse al exterior durante tormentas. En Jarlshof, Escocia, encontraron red de túneles conectando 11 viviendas. Aldea subterránea dentro de aldea visible. Y existía tradición definidora. Piedras calientes comunitarias. Hornos comunales calentaban piedras que se envolvían en tejidos y distribuían entre más frágiles. Grupos de jóvenes tenían turnos nocturnos llevando piedras calientes a ancianos solos. No se pedía, no se esperaba gratitud. Simplemente se hacía, porque supervivencia de uno garantizaba posibilidad de supervivencia de todos. Un registro islandés de 1311 documenta caso extremo. Durante tormenta de 9 días, granero comunal colapsó destruyendo reservas. 5 familias quedaron sin alimento para terminar invierno. El consejo se reunió. Cada familia no afectada cedió 10% de sus reservas. Algunos cedieron más. Nadie cuestionó. La alternativa era ver morir a vecinos con quienes habían compartido décadas. Y eso, para un vikingo, era inaceptable. Compara eso con nuestro mundo. Hoy, 40% de hogares europeos sufre pobreza energética cada invierno. Millones no pueden pagar calefacción en economías avanzadas. Tenemos tecnología, tenemos recursos, pero hemos perdido algo que vikingos nunca perdieron. Noción de que supervivencia es colectiva, no individual. Los vikingos sobrevivieron siglos a -40 grados sin calefacción moderna, sin electricidad, sin nada esencial. Pero tenían algo infinitamente más poderoso: conocimiento colectivo, roles definidos, responsabilidad compartida y certeza absoluta de que nadie sobrevive solo. No prosperaban a pesar del frío. Prosperaban porque el frío les enseñó lo que olvidamos, que fortaleza no está en tecnología que posees, sino en personas con las que la compartes. Tal vez la verdadera pregunta no es cómo sobrevivían ellos, es cómo sobreviviremos nosotros cuando todo lo que damos por sentado deje de funcionar. Porque ese día llegará, y cuando llegue, ¿tendrás una comunidad? ¿O solo tendrás un termostato roto? Si este video cambió tu perspectiva, mira más videos de este canal, porque lo que acabas de ver no es historia antigua, es el manual de supervivencia que necesitaremos cuando redescubramos que la tecnología falla, pero la comunidad nunca.